Tomás Elejalde, gerente del Sistema Metro de Medellín. Bienvenido, gerente, buenos días. Felipe, buenos días para ti, Andrea, Paula, para Juan, para todos los televidentes. Gracias, señor, por acompañarnos esta mañana de conversación. 2020, el año de la pandemia, fue un año que generó una crisis financiera en el sistema y recuperarse de eso no ha sido para nada fácil. ¿Fue el año anterior, 2022, un buen puntal para levantar vuelo nuevamente o las finanzas del sistema siguen muy aporreadas? Importante hacer una claridad allí, Felipe, y es que nosotros en el Metro realmente hablamos es de reactivación, no de recuperación, porque si bien el año 2022 fue un año muy parecido al año 2019, movilizamos alrededor de 300 millones de pasajeros en el año, o sea, ya volvemos a unas cifras, repito, parecidas al año 2019 prepandemia, unas cifras más normales, como tú lo dices. Esto no permite una recuperación. La reactivación lo que nos permite es tener una salud financiera en el día a día. Pero lo perdido, perdido está y perdido se queda, porque el servicio de transporte, y esto le pasó también a muchas otras actividades económicas, por ejemplo las aerolíneas, etcétera, el servicio de transporte no es almacenable. O sea, los usuarios que no viajaron en el año 2020 no están viajando hoy 2 o 3 veces más para recuperar lo del año 2020. Entonces, en este tipo de actividades económicas no hablamos de recuperación porque no es posible económicamente volver a llenar esos vacíos. Y esos vacíos en términos financieros, es decir, en la plata que tiene disponible el Metro de Medellín, no para su operación día a día, sino para sus proyectos futuros, de inversión, de nuevas líneas, renovación de trenes, mantenimiento, esos fondos, ¿cómo están? Ahí es donde se ve precisamente el impacto y ahí es donde nosotros hemos tenido que trabajar arduamente para poder lograr una recuperación de esos vacíos. Precisamente lo primero que tuvimos que hacer fue aplazar proyectos. Ante el vacío pues no se pueden hacer los proyectos de mejoramiento. Ojo, hay que hacer una gran diferencia y es el proyecto grande o los proyectos grandes como por ejemplo el Tren del Río o el Metro del 80 o incluso Metrocable Picacho están en otra cuenta separada. O sea, estos no se ven impactados por la pandemia. No porque son financiados con otras fuentes de los socios, de la Nación o del Distrito de Medellín o de la Gobernación de Antioquia, etcétera. Entonces allí hay otras fuentes. Pero los proyectos internos de mejoramiento, de construcción de nuevos accesos, por ejemplo, algo que nos duele muchísimo, el poder habilitar accesos con facilidades para las personas que tienen discapacidad. Esto no fue posible hacerlo durante los años de pandemia y en este momento sigue aún aplazado porque el vacío apenas lo estamos llenando. ¿Cómo se llena ese vacío? Ese vacío solo se ha podido llenar a través de subsidios directos o de subvenciones de la región o del gobierno nacional. Hemos logrado a través de gestiones bien complejas ante el gobierno nacional y ante que nos ha acompañado la región también en ello, hemos logrado, por ejemplo, suspender el acuerdo de pago para que pueda trasladarse ese dinero que normalmente iría al pago de la deuda del metro, se pueda trasladar a ese vacío de la operación. También logramos, junto con otros sistemas masivos del país, Bogotá, el primero de ellos, Transmilenio, que tiene un déficit enorme por pandemia todavía vigente, que la ley también permitiera que el gobierno nacional hiciera unos aportes puntuales directos en el año 2021, en el año 2022 y ahora en el año 2023. El presupuesto general de la Nación vuelve y abre esa posibilidad. Gerente, sin embargo, en medio de todas esas dificultades, ustedes han mostrado también avances importantes en cuanto a modernización, en cuanto a señalización. ¿De eso qué se puede destacar? Sí, Andrea, nosotros a pesar de estas dificultades estamos muy optimistas. Pues primero por los resultados de reactivación del año 2022, pero también porque se ha demostrado que la gestión ha sido la que se necesitaba para hacer esa recuperación de esos recursos y poder reactivar poco a poco algunos proyectos aplazados y sobre todo porque logramos mantener los más importantes, que son los que ustedes acaban de mencionar. Por ejemplo, el proyecto de modernización de trenes. Para nosotros era vital defender ese proyecto. Ese proyecto venía financiado antes de la pandemia y tenía que ser protegido porque ya estaba contratado y logramos hacerlo. A pesar de la pandemia, seguimos trabajando en ello y ya tenemos alrededor del 60% de la flota modernizada. Esto tiene un resultado inmediato en la estabilización del servicio, porque los trenes
que cada 70 días sale un tren prácticamente nuevo de los talleres de Bello, van siendo más confiables y vuelven a tener equipos totalmente nuevos. Entonces, esto le da confiabilidad al servicio, le da seguridad al futuro de la operación. Gerente, yo le quiero tocar el tema del metro de la 80, ¿en qué vamos? Sí, aquí, de nuevo, como lo dije ahorita, tenemos que hacer una diferenciación de cuentas, Exacto. ¿cierto? Sí. La cuenta de la operación y la cuenta del metro del 80 son dos cuentas separadas. Es como cuando uno, de manera juiciosa, en su casa tiene una cuenta de servicios y tiene su plata para pagar los servicios y la plata y el bolsillo para el mercado. Bueno, así mismo manejamos nosotros las finanzas de manera figurada, pues estoy hablando en el metro de una forma separada. Entonces, el metro del 80, que tiene la financiación asegurada a través de vigencias futuras del Distrito de Medellín y de la Nación, 70-30, va bastante bien. Tenemos ya los contratos, el contrato de obra, el contrato de interventoría, el contrato de crédito. Logramos suscribir todos estos contratos en el año 2022. Eso es un enorme avance porque lo hemos hecho realmente en tiempo récord. O sea, llegar a suscribir esos contratos a apenas a año y medio, menos de 2 años de haberse dado los COMPES y haberse dado las autorizaciones, es realmente un tiempo muy corto. También estamos confiados y estamos optimistas frente al futuro del proyecto porque tenemos herramientas para prever posibles problemas. Recientemente, que fui citado al Consejo para hablar también de este tema, informé al Consejo de la Ciudad y al Distrito de Medellín, ya se le había también informado a la Junta del Metro, que a través de esas herramientas que desarrollamos de forma financiera, de control del proyecto, nos hemos dado cuenta de una manera muy precisa cuál es el impacto de los macroeconómicos en el proyecto. El hecho de que la inflación haya pasado del 3% al 13% y un poco más, el hecho de que el dólar haya subido, el hecho de que el euro haya subido, de que la inflación en la zona euro y en la zona de dólar hayan subido, hace que lo que calculamos en el año 2019 y 2020 del proyecto, obviamente con ese compromiso que se hizo desde el año 2019-2020, compromiso ya hecho, pues las condiciones cambiantes las calculamos de una manera muy precisa y hacemos la alerta adecuadamente. Es así como en el año 2025, y miren que nos adelantamos varios años, en el año 2025 estamos estimando que el proyecto necesitaría alrededor de 510.000 millones de pesos más de lo que pensábamos en el año 2019. Entonces, adelantarnos a eso le ha permitido al distrito reaccionar. Ya están considerando 150.000, 160.000 millones de pesos para el presupuesto del año entrante, claro. Ajustar las vigencias futuras y lo más importante también, negociar con el Ministerio de Hacienda y con el Gobierno Nacional que se reprogramen también las vigencias futuras para que esos 510 no sean 510, sino que se pueda eventualmente bajar a unos 300 o 350. Eso nos da confianza en que el proyecto va a tener fluidez, no va a tener parálisis, no va a tener problemas. Gerente, ¿y qué pasa con anuncios que hace el alcalde que de un momento a otro dice hay que enterrar el metro de Medellín en el sector del centro, hay que meterlo subterráneo? Y con los famosos nuevos teleféricos, sistemas pues, aéreos, cable aéreos, ¿qué pasa? No los ve uno como en ese plan maestro que ustedes tan organizadamente llevan, eso sale como de algún lado. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso se considera? Y ya a ver, el alcalde está, por su participación en la Junta Directiva y por los acercamientos permanentes a través de diferentes comités que hacemos, por ejemplo, el del Metro del 80, él está enterado de nuestro plan maestro, sabe de sitios en donde partes de la red del metro va a ser incluso subterránea, por ejemplo, y seguramente allí pues anuncia eso también de una manera anticipada, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el metro del 80 efectivamente va a tener una estación subterránea. Sí, pero el metro, alcalde habló fue del centro. De la línea A. De la línea A. Ah, bueno, pero eso es un tema diferente. Con nosotros no lo ha hablado. Ah, muy buen Con punto. nosotros no lo ha hablado. Seguramente es algo que efectivamente se ha considerado en algunos proyectos nuevos. Por ejemplo, como estaba diciendo, Metro del 80 tiene una estación subterránea. Tren del Río tiene tramos subterráneos. Y también estamos estudiando, dentro del plan rector, la posibilidad de que un tramo de la línea que iría
por la Avenida del Poblado también tenga una parte subterránea. Seguramente el alcalde pues está anunciando algo de esto y eventualmente pues puede haber algún tipo de confusión, pero específicamente en subterranizar o soterrar estaciones existentes, de eso no hemos hablado concretamente. Gerente, detengámonos un poco en los 500.000 millones de pesos para el tren de la 80. Entonces, esa plata está garantizada, porque es que el asunto B1 es acudir otra vez en este y otros escenarios a las vigencias futuras y dejar enredado, en buen país diríamos, embalado al siguiente alcalde y a los siguientes. Ese tema de esos 500.000 millones de pesos, de estos sobrecostos, esa fórmula, ¿cómo se va a ejecutar? Mira, Felipe, primero hay que tener en cuenta de dónde viene ese cálculo y que no deben ser considerados sobrecostos, sino que es un efecto realmente macroeconómico que está sobre todos los proyectos del país y sobre todo la economía de manera general. Entonces, realmente nosotros sí partimos de la base de que esos dineros tienen que estar garantizados, están garantizados. De hecho, incluso ya hemos hablado de garantizar los primeros más de 151.000 millones de pesos en el presupuesto del año 2024. O sea, eso ya es una buena noticia. Consideramos pues que este efecto macroeconómico es algo que tenemos que gestionar, es algo que tenemos que revisar y es algo que realmente no necesariamente se tiene que materializar, porque estos 510.000 millones de pesos se dan por un efecto de cálculo financiero, en donde efectivamente si yo puedo lograr que tanto el distrito como la nación, los dineros que me tenían por allá para el año 2034, 2029 previstos, me los pueden dar antes, yo necesito menos crédito y los costos financieros son menores. Entonces, no podemos decir a ciencia totalmente cierta que van a ser 510.000. 510.000 realmente es un máximo actualmente calculado, sobre el cual empezamos la gestión para que se pueda reducir. Yo pienso que es un tema normal en todos los proyectos, sobre todo en este ambiente macroeconómico tan complejo, en donde la guerra de Ucrania ha encarecido el acero, ha encarecido los suministros de construcción. Es un tema que tenemos que gestionar todas las empresas, casi que a nivel global, y que nosotros estamos trabajando sobre ello y que de nuevo nos pone muy optimistas y muy contentos el hecho que tengamos las herramientas adecuadas para poder calcularlo de una manera anticipada, 2-3 años antes. Eso no lo habíamos podido hacer ni en Picacho ni en el tranvía de Ayacucho, por ejemplo, en donde también se presentaron situaciones similares y sin embargo los proyectos salieron adelante. Posteriormente se le tuvieron que hacer ajustes a los presupuestos, pero aquí estamos viéndolo desde antes y eso es lo bueno. Pues suponemos que son temas bien debatidos en la Junta Directiva del Metro de Medellín. A propósito, gerente, ¿cómo va esa Junta? ¿Quiénes del Gobierno Nacional están integrando esa Junta? A ver, el tema de la Junta del Metro es un tema que se ha manejado a nivel de los ministerios, de la Presidencia de la República. Es un tema que no nos corresponde a nosotros en la administración y a la gerencia realmente pues incidir sobre ello por el respeto a la gobernabilidad. Actualmente en la Junta Directiva hay asientos definidos por estatutos, tanto para el Ministerio de Hacienda como para el Ministerio de Transporte. Esto es algo normal en todos los sistemas de transporte masivo del país que han sido cofinanciados, que han tenido participación de cofinanciación de la nación. ¿Y quiénes del Gobierno Nacional están ahí integrando esa Junta y qué líneas dan? ¿Qué dice el Gobierno Nacional en la Junta del Metro? Son personas muy técnicas que están siempre acompañando la gestión de la empresa. Allí no ha habido ninguna dificultad, digamos, la relación con estas personas. Son funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, funcionarios técnicos de la UMUS, del Ministerio de Transporte, que además es importante que estén en la Junta porque nos acompañan a sacar adelante proyectos tan fundamentales como son el Tren del Río y el Metro del 80. Gerente, a propósito, usted ahorita que mencionaba esos tramos subterráneos que se proyectan, háblenos de la conveniencia de que sean subterráneos, porque pues es inevitable pensar en lo que sucede con los soterrados, que se inundan, que es difícil la situación a veces allí. ¿Por qué la conveniencia de que sean estos tramos subterráneos? Puedo hablar de forma general, no específica de los proyectos que tenemos porque no se han terminado los diseños y las condiciones de terreno son muy diferentes. Pero en general, lo que a nivel de la Organización Mundial de Transporte se pregona y se revisa es que efectivamente el impacto urbano de un soterrado, ya sea un metro o una vía, como lo que tenemos acá en Medellín también en el soterrado de Parques del Río, un soterrado tiene efectos positivos en el
urbanismo de la ciudad y en la inversión de urbanismo y de operaciones urbanas en general y las construcciones alrededor de los corredores de transporte. Un caso muy típico es que, por ejemplo, en sitios como o ciudades como Nueva York, en donde tenemos ambos casos, tanto soterrados como viaductos, pues los edificios más grandes están efectivamente a lo largo de los corredores en donde las líneas son subterráneas. Esto pues es porque efectivamente tiene que considerarse temas de espacio, temas de anchos viales, etcétera. Pero básicamente esa es la gran ventaja de tenerlos soterrados, y es que se plantea un mejor impacto en lo urbano. Esto no siempre es una regla, no siempre es una regla general, porque de nuevo, si lo aplicamos al caso de Medellín, no es sino ir a ver, por ejemplo, lo que ha sucedido después de la construcción del tranvía de Ayacucho y el impacto urbano también Hermoso, muy positivo, que un sistema que es a nivel, que no es soterrado, también ha podido aportar a la ciudad. Entonces, no es una regla de oro, no es una regla general, sino que más bien es una regla, sino que más bien es una regla general que aplica sobre todo para grandes centros urbanos como tipo pues ciudades como Nueva York, París, etcétera, en donde de verdad pues hay unos desarrollos impactantes. Pero tiene que verse cada una de las ciudades. Por ejemplo, Metro del 80. Redondee, gerente, que tenemos compromiso comercial. Esperamos ya, que el favor. Metro del 80 tenga un impacto parecido al tranvía de Ayacucho. Claro. Gerente, le redondeo. agradecemos mucho, muy amable. Feliz día. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Tomás Elejalde, el gerente general del Metro de Medellín, en conversación con el Consejo de Redacción.